Seguimos hablando acerca del proceso de adición y modificación de títulos a los proyectos que creamos en el Adobe Premiere Pro CS5. Vamos a ver ahora el proceso de introducción de texto en los títulos. Cuando se agrega texto a un título, puede utilizar cualquier fuente que esté en el sistema, incluidas las fuentes Type 1, que son las PostScript, OpenType y TrueType. Durante la instalación del Adobe Premiere Pro CS5 y otras aplicaciones de Adobe, se agregan fuentes a los recursos compartidos de Adobe. Es posible insertar caracteres especiales, como por ejemplo el símbolo de marca registrada, en texto de puntos o texto de párrafos. Copie los caracteres de un procesador de texto o del accesorio mapa de caracteres en el Windows y péguelos en la ubicación de texto correcta del titulador. Según la herramienta que elija en el titulador, puede crear texto de punto o texto de párrafo. Cuando se crea texto de punto, se especifica un punto de inserción o el lugar donde se desea comenzar a escribir. La escritura continúa en una sola línea a no ser que se active la función de ajuste de línea. Con el ajuste de línea, el texto continúa en una nueva línea cuando alcanza el borde del área del título seguro. Cuando cree texto de párrafo, debe especificar un cuadro de texto en el que quepa el texto. El texto en un cuadro de texto se ajusta automáticamente dentro de los bordes del cuadro. Si arrastra el control de borde de un objeto de texto de puntos, se escala el texto, mientras que si realiza la operación en un cuadro de texto, el flujo del texto se adapta. Si un cuadro de texto es demasiado pequeño para los caracteres que escribe, puede cambiar su tamaño para que se muestre el texto oculto. Los cuadros de texto que contengan caracteres ocultos tienen un signo de más en el lado derecho del cuadro. También podemos crear texto de trazado. En lugar de seguir una línea de base recta, el texto de trazado sigue una curva creada. Finalmente, es posible orientar cualquier tipo de texto horizontal o verticalmente a lo largo de la línea base del trazado. Vamos a seleccionar este texto que hemos escrito en la parte intermedia de la interfaz y a continuación lo eliminamos pulsando la tecla de retroceso. Como vimos, tenemos la herramienta de texto horizontal de esta manera. Podemos comenzar a escribir así. También tenemos en la parte derecha la herramienta de texto vertical, la cual nos permite escribir de esta forma. En el tablero de dibujo también podemos hacer clic donde queramos comenzar y escribir cualquier texto. De forma predeterminada no se realiza el ajuste de línea para el texto. Para activarlo cuando llegue al margen del título seguro, debemos ir al menú Título y a continuación escogemos Ajuste de línea. Si no está seleccionado el ajuste de línea, puede pulsar Enter en el Windows o Retorno en la Macintosh para empezar otra nueva línea. Cuando terminamos de escribir, elegimos la herramienta de selección y hacemos clic fuera del área del cuadro de texto. La herramienta de selección se encuentra en la parte superior izquierda, así. También podemos insertar un texto horizontal o vertical en un cuadro de texto. Para esto tenemos los botones en la parte inferior. Primero tenemos la herramienta de tipo de área. La seleccionamos y a continuación arrastramos el cuadro de texto. Luego podemos comenzar a escribir. También tenemos la misma herramienta de forma vertical de esta manera. Podemos comenzar a escribir así. Observe que se realiza el ajuste de línea del texto cuando alcanza los límites del cuadro de texto. Cuando terminamos de escribir, elegimos la herramienta selección y hacemos clic fuera del texto de esta manera. Hay que tener en cuenta que al cambiar el tamaño del cuadro de texto, solo cambia el tamaño del área visible del cuadro. El texto permanece con el mismo tamaño. Vamos a seleccionar todos estos elementos y los vamos a borrar con la herramienta selección. Marcamos un cuadro de selección y pulsamos la tecla Delete para eliminarlos y así liberar un poco de espacio. También podemos insertar texto a lo largo de un trazado. En el titulador hacemos clic en esta herramienta llamada Tipo de ruta. A continuación, usamos esta herramienta para trazar o dibujar con la herramienta de pluma. Luego hacemos clic de nuevo y ya tenemos la primera curva. Enseguida podemos comenzar a escribir el texto de esta manera. Observe cómo el texto se va modificando de acuerdo a la curvatura que hemos señalado. Hay que tener en cuenta que al redimensionar el cuadro de texto creado de este modo, también se redimensiona únicamente el área visible. El texto seguirá con el mismo tamaño. Recomiendo que practique con todas estas herramientas de la edición de texto en el cuadro de titulación para que se familiarice con su uso.